Doctora Luisa Fernanda, muchísimas gracias y muchas gracias a los funcionarios de las diferentes entidades que están hoy presentes para este tema. Yo inicio diciendo que me imagino que todos ustedes saben que en el 2020 se aprobó la Ley 2055 que adoptó la Convención Interamericana de Derechos Humanos del Adulto Mayor. Esa convención había sido aprobada en Washington en el 2015. Hago énfasis en esa ley porque precisamente el documento que traemos es solicitando respetuosamente de que esa ley no quede en letra muerta como una ley más, sino que sea una herramienta de trabajo en defensa del adulto mayor. Yo vengo en representación de 4 entidades, que es la Confederación General del Trabajo, que preside Percio Yola, John Jairo Díaz, presidente de la GDP, que es el grupo de pensionados, Alberto Pardo, presidente de Sintraís, y Napoleón Peralta, presidente de AMPE, de la cual yo soy el vicepresidente, lo estoy reemplazando porque él en este momento está fuera del país. Y los otros están conectados vía Zoom en esta reunión, en esta mesa de trabajo. Pero todavía no tenemos a nadie conectado. ¿No? Entonces, Bueno. Si quiere, las personas de la CGT se iban a conectar de eso. Sí, ellos estaban esperando. Como tenemos el contacto, Mónica, por favor, reenviémosles, preguntémosles si han tenido algún inconveniente para conectar. Está en mesas. ¿Continúo? Sí, por bueno. favor. Entonces, lo primero que voy a hacer es dar lectura a este documento que hicimos en reunión de estas 4 entidades en el mes de octubre y tuvimos una reunión con el doctor Juan Diego y le dejamos este documento. Él, a través de la doctora Luisa Fernanda, nos encomendó de que hiciéramos esta mesa de trabajo que era muy productiva y podíamos así, digamos, como diseñar estrategias de cumplimiento de esa ley 2055. Asunto: cumplimiento de la ley 2055 del 2020. Respetado y apreciado doctor Gómez Jiménez, los presidentes de las agrupaciones de pensionados de Colombia y la Confederación General del Trabajo, firmantes de esta comunicación, acudimos a usted, conocedores de su gran espíritu patriótico y de su deseo de servirle a estas comunidades más desprotegidas del país, como son los adultos mayores de Colombia. En el año 2020 se tramitó en el Honorable Congreso de la República la Ley 2055 del 2020, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptado en Washington el 15 de junio del 2015. Vemos con gran preocupación que esta ley no está siendo aplicada por los órganos del Estado y la misma justicia colombiana la viene violando sistemáticamente. Solo nos vamos a referir al caso más palmario de esta violación y por ende de la Convención Interamericana del Derecho del Adulto Mayor. Los fondos administradores de pensiones del Estado han colocado cientos de demandas bajo la denominación de nulidad y restablecimiento del derecho. Demandas que se sustentan en la sentencia C-258 del 2013 y que recaen sobre ancianos con edades que oscilan entre 70 y 98 años. Son personas que ya superaron el promedio de vida media de un colombiano, que están aquejadas por múltiples enfermedades y cuyos procesos, que duran muchos años, terminan minando su salud. Ellos les ocasiona una triste y deprimente vejez y lo peor, con esos procesos el Estado está gastando ingentes sumas de dinero en firmas de abogados externos y los directores diciendo
que los resultados se verán a futuro. Respuesta ilusa, puesto como decía Keynes, a futuro todos estaremos muertos. Estas demandas afectan económicamente el patrimonio familiar, la salud y el bienestar del adulto mayor. Los ancianos demandados tienen que contratar un abogado para que la defensa, para que los defienda, y su estado de salud físico y emocional se deteriora considerablemente, por lo que tienen que invertir en costosos tratamientos y medicinas. Adicionalmente, los directores de los fondos están pidiendo medidas cautelares que el Consejo de Estado acepta como parte de su trabajo, sin analizar el estado de la persona a quien se le está aplicando, y así se prejuzga al anciano y se le manda rápidamente al cementerio, pues cuando termina la demanda ya estarán exhumados sus despojos mortales. El Honorable Consejo de Estado, en una sentencia cuyo ponente fue el doctor Gabriel Balbuena Hernández, decía: someter a un anciano de 71 años a lapsos habitualmente prolongados de definición de un proceso ordinario ante esta jurisdicción se constituye en un desacierto ostensible que no se ajusta a los principios que rigen el Estado social de derecho. Imponer una medida cautelar a un anciano en un momento en que son palpables sus condiciones de debilidad manifiesta implica un incremento a su vulnerabilidad frente a las cuales las autoridades judiciales deben obrar, interpretando el alcance de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, de tal manera que se materialice la intención del constituyente frente al usuario de la justicia, que debe ser objeto de mayores garantías para permitir el goce y disfrute de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad, a la seguridad social y a los derechos adquiridos. En tal sentido, la Corte en sentencia T-668 del 2007 consideró en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en momentos debe ser llevado a cabo por funcionarios judiciales competentes con un criterio más amplio cuando quieren que se interponga tenga el carácter especial de protección constitucional. Esto es cuando quiera que la acción de la tutela presentada por los niños, mujeres, cabezas de familia, discapacitados, ancianos, en estos eventos, la caracterización de perjuicios irremediables se debe efectuar con una óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así materializar en el campo de la acción de tutela la particular atención y protección que el constituyente otorga a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad. Las medidas cautelares decretadas a los ancianos vulneran sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social y a la dignidad humana. Lo sumerge en una tortura psicológica y le asegura una muerte prematura. Por lo expuesto, solicitamos, con el mayor respeto y consideración, informar al señor presidente de la República y a los señores ministros del Trabajo y de Salud para que tomen las medidas pertinentes en pro de la defensa del adulto mayor, como lo demanda el Estado colombiano y la Convención Interamericana de la Defensa del Adulto Mayor. Solicitamos muy respetuosamente que se dé instrucciones a los directores de los fondos de pensiones de no solicitar medidas cautelares y de las otorgadas por el Honorable Consejo de Estado enviar su desistimiento a esas medidas
y así no aplicarlas. La vida de un adulto mayor que le entregó su vida al servicio del pueblo colombiano no tiene precio. Son seres de especial protección. Son seres valiosos y dignos de protección por parte del Estado, la familia y la sociedad. Es de anotar que Colpensiones no aplicó la sentencia 258 del 2013 en forma retroactiva por respeto a la seguridad jurídica, lo que sienta un precedente al derecho a la igualdad, consagrado en nuestra Constitución Política Colombiana, y nosotros solicitamos respetuosamente que este criterio se haga extensivo a todos los fondos que administran pensiones en Colombia. Pedimos muy respetuosamente una reunión con delegados de las organizaciones abajo firmantes, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministro de Salud, para exponer nuestros puntos de vista, coadyuvar a solucionar esta violación de la Ley 2055 del 2020 y, por ende, violaciones a la Convención Interamericana de Derechos del Adulto Mayor. No queremos que la citada ley quede en letra muerta. Lo anterior lo solicitamos con el mayor respeto y consideración para con el honorable presidente del Senado de la República, con la seguridad de que será nuestro vocero en esta súplica que hacemos los muchos ancianos que hoy se encuentran desesperados al ver cómo se les arrebata la pensión obtenida con respecto a la ley y con justos títulos, porque medidas cautelares como medio de prejuzgamiento y de tortura para un anciano que ya sin fuerzas le decretan vivir en la miseria sus últimos años de su vida. Ese es el documento que les hemos entregado y yo quiero hacer rápidamente alusión a unos puntos que contiene el documento. Yo llevo alrededor de unos 6, 7 años estudiando todo lo que concierne con pensiones. Y la verdad es que cada día siento más dolor en mi corazón al ver cómo se trata en Colombia al adulto mayor. Yo le preguntaría a cualesquiera de las personas que hay acá, si tuviera el papá con 80 años y después de haber disfrutado su pensión por 20 años, de la noche a la mañana le dijeran, su pensión se le quita, su pensión se le reduce. ¿Qué sentiría ese hijo al ver que su padre de 80 años le están quitando lo que legalmente se ganó? Porque es que la pensión no es un regalo que el Estado colombiano le hace al pensionado. Para pensionarse tuvo que trabajar 20 años, tuvo que aportar al sistema pensional. O sea, no es una cosa donde nosotros podemos decir, es que el Estado está recuperando el dinero. Ahora, esas pensiones, cuando la persona se va a pensionar, la persona no va y elabora la resolución de pensión. A la persona le dicen, traiga los siguientes documentos. Y después de revisarlos, ese fondo de pensiones le dice, usted tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia. Así dicen las resoluciones de pensiones. Si la pensión quedó mal liquidada, si la pensión tiene algún error, ¿por qué tienen que pasar 20 años para que otros funcionarios que estaban pequeñitos cuando le dieron a ese señor la pensión venga a revisarla y a decir, se equivocó? Esas son cosas que, si hubo errores, es la institución, el fondo de pensiones, el que tiene que salir a responder y a decir, me equivoqué, ¿cómo vamos a resolver esto? Pero no simplemente decirle al anciano que es vulnerable, que es débil, que no puede alzar la voz, señor, usted ya no tiene más pensión. Otras
El primer punto que, por ejemplo, a mí me llama la atención es la sentencia C-258 de Ignacio Pretel. Yo no voy a hablar nada de esa sentencia. Solamente voy a hablar de un documento del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, cuando sale la sentencia de unificación 230 en el 2015, hace la recomendación, recomendar a los fondos de pensiones que revisen pensiones que se adquirieron antes de la sentencia y después de la sentencia. Recomendar, dice el documento del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, en ese mismo documento, Colpensiones dice sobre Colpensiones salva su voto frente a los puntos 2 y 3, porque de acuerdo con la circular número 66 del 2013, a quienes causaron la pensión antes del 08 de mayo del 2013, que es la fecha de la sentencia 258, se les aplica íntegramente el régimen pensional anterior. Por lo tanto, esas pensiones no se demandarán. Y están los argumentos acá sobre la protección a la seguridad jurídica y a los derechos adquiridos. Entonces, primer punto que quiero que ustedes tengan en cuenta. Colpensiones no está demandando pensiones adquiridas antes del 2013, antes de la sentencia 258 del doctor Pretel. No las está demandando. Solo Comprecon y la G, lo que era antes Cajanal, hace demandas. Entonces, ¿qué sucede? Que el grupo de personas que están en Colpensiones, como son, por ejemplo, los honorables magistrados, honorables excontralores, honorables exprocuradores, gobernadores, la laboral de la Corte Suprema de Justicia, decía, se nos están muriendo los viejitos sin conocer el resultado de las demandas. ¿Ya? No hay ningún demandado de pensiones que diga que en 2, 3, 5 años siquiera le resolvieron su caso. Y entonces, ahora viene el tema grave. Como el fondo de pensiones se da cuenta de que esa demanda se van a demorar 5, 6, 7, 10, 15 años. Entonces ya le dio por seleccionar a ciertos grupos de personas, porque no es a todo el mundo tampoco, discrimina y le solicita medidas cautelares con el criterio de que no, es que esa demanda, ese señor está desangrando al Estado. El Consejo de Estado o el tribunal es parte de su trabajo. Sí, pidió demandas, medidas cautelares. Ah, listo, las vamos a otorgar. Es muy escaso el pensionado que diga, pidieron medidas cautelares y no me las otorgaron. A todos se las pues porque para el magistrado es lo más fácil, no se va a meter en conflictos.
¿Qué significa la medida cautelar? Que desde el día que metieron la demanda, automáticamente al señor le aplican una nueva legislación donde le quitan o le rebajan la pensión. La sentencia 258 decía por allá en una parte que las disminuciones no debían ser desproporcionales, pero resulta de que en el caso de los pensionados del Congreso, las demandas, las rebajas no son desproporcionales, son abismales. Son abismales. ¿Y por qué lo digo abismales? Porque la sentencia automáticamente, ustedes recuerdan, que rebajó las pensiones y decía nadie puede ganar más de 25 salarios mínimos. Hasta ahí fue una pensión mediática que todo el mundo decía, es que con 25 salarios puede vivir muy bien. Y los pensionados así lo asumió. Algunos demandaron, pero la gran mayoría aceptaron eso. Está bien. A pesar de que esa disminución no se debía efectuar sino a partir del año 2010. Pero él la hizo extensiva a todo el mundo. Así se hubiera pensionado hace 20, 30 años. Pero después, basados en esa misma sentencia, empezaron a demandar cientos y cientos de pensiones. En este momento, el Congreso tiene 550 afiliados, porque en los últimos años la muerte ha reducido el número de pensionados y muchas de esas muertes originadas por la Gran Depresión, por el sufrimiento, por la tortura, que esas demandas están ocasionándole al anciano en estos momentos. Una pregunta, Antonio, disculpen. 500, cuando habla 500 afiliados, ¿es 500 afiliados disfrutando de pensión o 500 afiliados entre empleados y pensionados? Estoy hablando de 500 excongresistas que fueron pensionados por el fondo, ¿ya? Bueno, entonces les decía que esas demandas las colocan y automáticamente le aplican como si ya le hubieran sentenciado al señor. Como las demandas duran, según les estaba explicando, 7, 8, 9 o 10 años, quiere decir que a ese pensionado le quitaron parte de su pensión sin saber si iba a ganar o si iba a perder. ¿Y qué se dice? No, es que si usted gana, ese dinero se lo vamos a devolver. Sí, pero si el señor ya está muerto, ¿qué pasó con ese dinero? Si ese dinero lo necesitó para poder cubrir sus gastos de salud, porque sabemos que todo colombiano que quiera tener un respetable sistema de salud fuera de la afiliación a su EPS tiene que pagar una salud prepagada. Entonces, cuando le aplican esa medida cautelar, automáticamente lo primero que dice es que no me alcanza para pagar salud prepagada. Es lo primero que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué estamos nosotros pidiendo? Que avance el proceso, a ver hasta dónde va a llegar. Que el fondo o el Consejo de Estado mejor falló en contra de la persona. Listo, falló en contra. Pero si falló en favor, no lo perjudicaron durante 6, 7, 8 años, quitándole lo que merecía. Yo tengo acá, por ejemplo, 2 sentencias del Consejo de Estado donde ellos mismos critican el hecho de que se esté demandando personas adultas y personas enfermas. Dice, en consideración entonces a que se está ante la presencia de una situación de contornos exclusivos, en razón de la avanzada edad y del deplorable estado de salud del demandante, se confirma la declaratoria de la nulidad de los actos demandados, al igual que el restablecimiento al que aluden las pretensiones. Otra sentencia nos dice, para la sala, suprimir la mesada pensional después de 23 años, cuando el demandado es un adulto mayor y no tiene forma de completar el escaso tiempo que le hace falta para alcanzar los 20 años de servicios, desconoce, sin más, sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social y al deber de protección que le asiste al Estado. Estas son sentencias del mismo Consejo del Estado que dice, ¿cómo vienen a quitarle la pensión a un tipo que tiene
75, 70 o más años. Pero ¿qué sucede? Ustedes dirán, bueno, pues espere que el Consejo de Estado a todo le aplique el mismo criterio. Desafortunadamente no, porque cada año, como caso insólito de la justicia colombiana, se presentan lo que se llaman sentencias de unificación. Y las sentencias de unificación son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios judiciales. Entonces, a este mismo magistrado del que estoy leyéndoles acá, tengo otra sentencia de diciembre del año pasado, donde ya este párrafo no lo coloca y lo cambia y dice, de acuerdo a la sentencia de unificación del 2020, no tiene derecho a la pensión, punto. Eso es todo. ¿Y por qué? Porque es que ya no puede hacer consideraciones diferentes a lo que dice la sentencia de unificación. Al punto de que un ex magistrado muy notorio, el doctor Eduardo López Villegas, sacó un artículo que tituló La defenestración de las pensiones. Le recomiendo que busquen ese artículo, La defenestración de las pensiones. Y trae un relato de un caso tan triste que uno dice, esto está sucediendo en Colombia. Hay una señora que llama Maruja Vieira. Maruja Vieira es una señora que tiene 99 años y tiene una pensión del esposo de sustitución y otra pensión de ella de 1.800.000. Y la llaman y le dicen, señora, usted diga con cuál quiere quedarse, pero usted con dos pensiones. La señora dice, pero es que la una es 1.000.000 y la otra es 1.800.000. No sé, escoja. Les recomiendo que se lean ese artículo. Y ese mismo artículo después lo replicaron en El Espectador con un título un poquito como estado indolente, algo así, ¿ya? Entonces, son cosas que uno dice, pero ¿cómo que al adulto mayor lo pueden tratar así? El año pasado salió esta noticia. Regaño a Colpensiones por otorgarle la pensión a un hombre de 78 años. ¿Qué implica eso? Que ese señor estuvo luchando por su pensión 16 años. Ya tiene 78, tenía derecho a los 62. Puede que hasta 18, porque antes la ley era 60 años, ¿cierto? Es absurdo, porque ese señor ya, ¿cuánto tiempo va a gozar de esa pensión? 6 meses, 1 año, 2 años. Si Dios es muy bondadoso con él, puede que en 5. Y los otros 16 años que estuvo viviendo en la miseria, sin salud, sin protección social, ¿quién le va a responder por eso? De manera que eso lo traigo así para que ustedes que nos acompañan en esta mesa de trabajo sean nuestros, diría yo, defensores y que vean la justicia, pero con la óptica humana. Estamos aplicándole justicia a un ser humano que está viviendo los últimos días de la vida. Una de las fallas que yo le aplico al gobierno colombiano es que no se ha esforzado por hacer una legislación geriátrica, una legislación que se le pueda aplicar al anciano. Entonces al anciano se le aplica lo mismo que se le aplica al de 25 o 30 años. Espere 8 o 10 años para que le resolvamos el tema de su pensión. Pero lo fácil es demandémosela. Entonces, jocosamente alguien decía, pensión otorgada es pensión demandada. Hace poco salió que de 44 países que se estudiaron, Colombia ocupaba los últimos 4 lugares, como los lugares peores para uno pensionarse. Los peores para uno pensionarse. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. En la ley 700
797, Ley 797, artículo 20, dice que todos los pagos periódicos, como las pensiones, se pueden demandar en cualquier tiempo. Pero lo insólito es que ese artículo fue demandado y en la sentencia 835 del 2003, pregunta el magistrado, ¿la expresión en cualquier tiempo es constitucional? Y la respuesta es no es constitucional. Y durante todo ese tiempo, ese término desapareció. Y desafortunadamente, en el Código Contencioso Administrativo, mediante la Ley 1437 del 2011, vuelven en el artículo 164 y meten el artículo ese. O sea que tenemos dos leyes en Colombia, la 1437 y la 797 del 2013, donde en esta ley es inconstitucional en cualquier tiempo y en la otra es constitucional. Entonces ya cuando hacen las demandas dice, de acuerdo al Código Contencioso, artículo tal, se puede demandar en cualquier tiempo. Con eso se acabó la seguridad jurídica en Colombia. Entonces a usted le dan una pensión hoy y dentro de 10 o 15 años el director de ese fondo le cayó mal a usted y dice, vamos a demandarla. ¿Por qué? Por cualquier cosa la demandamos, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo han dado bomba con el tema de las megapensiones, ¿no? Y entonces, en el siglo anterior, había una ley que permitía que ciertos congresistas que le faltaba 1 año o 2 años pudiera completar su tiempo con un libro, ¿cierto? Y así se pensionaron mucho con ese libro. Una de estas sentencias es precisamente porque el señor se pensionó con un libro porque le faltaban 5 meses. Y entonces dicen, no, ese libro no sirve porque no aplica para la educación. Y le iban a quitar la pensión. Entonces ahí es donde dice el magistrado, por 5 meses le vamos a quitar a ese señor la pensión, ¿no? Entonces se la dejan, ¿ya? Estos personajes que trabajaron con ese tema de los libros son gente que se pensionó hace 25 y hasta 30 años. Hace poquito, a uno que le quitan la pensión, se había pensionado en el año 1996. Estamos hablando de que tenía 25 años de pensionado. Cuando yo hablo con él, me dice, me acaban de decretar mi muerte. Estoy en un tratamiento porque tengo un aneurisma en la aorta, más esta preocupación, esto me va a matar. En los últimos 6 años, después de esa sentencia, han muerto más de 150 congresistas. Al que quiera mirar la lista, aquí la traje. Y de esos 150, 60 congresistas estaban demandados por Pompecón. El último fue el doctor González, exgobernador del Valle. Ahí todavía sale en el Consejo de Estado, falleció el demandado, pero la demanda continúa, ¿no? Para no alargarme más, solamente quiero tocar el último tema. El último tema es que ahorita las personas que están llevando del bulto son las viudas y viudos que sustituyen las pensiones. Muere el pensionado, le sustituyen la pensión e inmediatamente se la demandan. Tenemos alrededor de 5 casos, pero hay uno que a mí me duele inmensamente lo que han hecho con esa pobre mujer y que yo le solicito muy respetuosamente a la Defensoría del Pueblo que se acerque a la casa de esa señora para que vea en las condiciones tan lamentables que la han dejado. Ustedes saben que uno tenga una pensión de 20 millones y que de la noche a la mañana le digan, usted tiene que vivir con 1.200.000, usted y su hijo con 1.200.000, y que tiene un apartamentico de 3 millones de pesos y que el banco le dice, vamos a rematárselo porque ya no le podemos dar más prórrogas. Y que esa señora que le han hecho eso, ni siquiera la han vencido en juicio, son medidas cautelares.
Yo le pido encarecidamente a la Defensoría del Pueblo, yo les doy la dirección y que vayan para que vea cómo está viviendo esa familia. La señora, la mamá, el hijo y un hermano esquizofrénico, viviendo con 1.200.000 pesos y el muchacho tratando de pagarse su universidad con eso. Si ya lo hubieran vencido, uno dice, no, sí, ya usted la vencieron, pero no, unas medidas cautelares. Entonces, por eso yo insisto mucho en que aplicar medidas cautelares es condenar a muerte a ese anciano en una forma prematura. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, alguna duda, nosotros a través del doctor Juan Diego estamos planteando ya una ley que vamos a colocar a disposición del Honorable Congreso de la República para tratar al menos de mirar a cómo se organizan muchas de esas cosas, porque muchos de los que yo le estoy relatando es porque cada uno está haciendo justicia por su mano. Si ustedes estudian el acto legislativo 01 del 2005, el acto legislativo 01 del 2005 dice que la revisión de las pensiones las reglamentará el Congreso. Y no se han reglamentado. Entonces, cada persona lo hace como quiere. Ahora, la ley 797 del 2003 estipula un párrafo que a mí me llama mucho la atención y que yo le pido muy respetuosamente tanto a la Procuraduría como al Ministerio de Trabajo y a la Contraloría, que investiguen qué está pasando. ¿Qué dice ese artículo? Dice, las pensiones solo se podrán demandar a solicitud del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría o de la Contraloría. Y vemos que los que están metiendo las demandas son los directores de los fondos. Entonces mi pregunta es, ¿el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, Procuraduría o Contraloría dieron poder, otorgaron documento para que arre con todos, demande pensiones a la loca? Ahora, de las cosas que a uno le parece insólito es que inclusive esas entidades ni siquiera están demandando, sino que le están dando poderes a 2 o 3 oficinas de abogados para que ellos demanden. Y entonces yo en un escrito que le envié al director de un fondo le decía, ¿y por qué su oficina jurídica no opera? Digo, no, porque no tengo personal suficiente. Pero cuando estudio esa entidad, me encuentro de que tiene 50 empleados de planta y 50 de nómina paralela. Entonces, por eso, en esos 50 de nómina paralela, ¿por qué no mete 20 o 30 abogados? ¿Por qué contrata bufet de abogados externos? De manera que son cosas que a uno como que no entiende, ¿no? Al delegado del señor procurador contralor le vamos a dejar un escrito específico para que sea materia, digamos, de investigación, ¿no? Que no concierne pues acá en esta reunión.